En esta ocasión vamos a analizar lo que son los factores primos. El hecho es que tengo un número cualquiera y lo tengo que descomponer en factores primos. Para ello, primero tenemos que recordar dos conceptos. El concepto de factores. ¿Qué son los factores? Sí, los factores son los elementos de la multiplicación. Si yo tengo 3 por 2 igual a 6, estos dos son los factores. Y este de aquí se llama producto. El producto es el resultado de la multiplicación. De ahí aquella frase muy sonada que dice que el orden de los factores no altera el producto. Se refiere exclusivamente a la multiplicación porque 3 por 2 es 6 y 2 por 3 también es 6. A eso se refiere esa frase. Ya recordamos lo que son los factores, entonces recordamos a qué se refiere el concepto de primos. Se refiere a primos porque hace mención a los números primos. Pero ¿qué son los números primos? Recordamos que son aquellos que solo se pueden dividir entre sí mismo y la unidad, como por ejemplo el 2, el 3, el 5, y etcétera, y el resultado tiene que ser entero. Por ejemplo, si yo divido 7, el 7 entre el 5 no me va a dar entero, el 7 entre 3 no me va a dar entero. Obviamente sí se pueden dividir, ¿verdad? Pero me va a dar números decimales, y la condición para que sean primos es que solamente entre sí mismos y la unidad se pueden dividir, dando como resultado un número entero. Por ejemplo, 2 entre 2 a 1, 2 entre 1 a 2, 3 entre 3 a 1, 3 entre 1 a 3, 5 entre 5 a 1, 5 entre 1 a 5, y así sucesivamente. Después, en otro video, vamos a ver cómo encontrar todos los números primos. Sí es recomendable pues aprendérselos de memoria para no estar batallando, pero en caso de que no nos acordemos, podemos construir rápidamente una criba de Eratóstenes, que en otro tutorial vamos a ver cómo hacerle para saber cuáles son los números primos. Pero aquí la idea es descomponer un número en sus factores primos. Un número que se llama número compuesto. Los números compuestos son los que tienen más de un divisor. Por ejemplo, si yo tengo el 20 lo puedo dividir entre 2, ¿sí? Es producto de 2 por 10, ¿sí? O de 4 por 5. Entonces, si yo lo divido entre 2 me va a dar 10, si yo lo divido entre 4 me va a dar 5, si lo divido entre 5 me va a dar 4, si lo divido entre 10 me va a dar 2. Eso quiere decir que hay muchos números que los pueden dividir, y yo quiero encontrar únicamente los factores primos. Este entonces es un número compuesto. Como dije, hay muchos números que me pueden dar, pero repito, busco los primos. Vamos a hacer viendo del 20. Primer número los voy a poner aquí para recordar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera. Si yo divido entre 2, me da 10. El 10 lo puedo dividir entre 2 y me va a dar 5. Y el 5 ya no lo puedo dividir entre otro, ¿sí? Entonces, entre 5 y me da 1. Y estos 3 de aquí son los factores primos que yo ocupo. Así es como yo voy a separar un número en sus factores primos. Vamos a hacer otro ejemplo con algún número más grande. Por ejemplo, el 422. Yo lo puedo dividir entre 2, claro que sí. Y me va a dar ¿cuánto? Si divido 422 entre 2, me va a dar 211. 211. Tengo que ver si se puede dividir entre 2. No se puede. Entre 3, pues voy a ver un poquito de criterios de divisibilidad, ¿verdad? ¿Sí?
2 y 1, 3 y 1, 4, entonces no es múltiplo de 3, no se puede. Entre 5 no se puede porque únicamente es los números terminados en 0 o 5 se pueden dividir entre 5, entre 7, entre 11. A lo mejor si le seguimos buscando con los demás números vamos a encontrar algún número que sí nos divida. A lo mejor no, a lo mejor este número de aquí es un número primo, entonces sus únicos factores primos serían esos dos. Por eso es necesario, pues les digo, en el otro video vamos a ver cómo construir la criba de Eratóstenes para poder ver si son primos o no. Por ejemplo, también tenemos el año 2018. Si yo lo divido entre 2, ¿sí? Si nos va a dar 1000. 1009. 2 por 9, 18. 2 por 1, 2. Y resulta que 1009 es un número primo. Entonces únicamente lo puedo dividir entre 2 y entre 1009. Igual, si yo no sé que 1009 es un número primo, pues tendría que estar dividiendo y dividiendo y dividiendo y buscar la manera de hacerlo. Entonces los factores primos de estos dos únicamente son el 1009 y el 2, en cuanto al 2018 se refiere. Pero hay números que sí pueden tener varios factores primos. Por ejemplo, si yo tengo el 200, entre 2 me da 100, entre 2 me da 50, entre 2 me da 25, entre 5 me da 5 y entre 5 me da 1. ¿Correcto? Entonces todos estos de aquí son los factores primos. Y cualquier combinación de ellos me va a dar un múltiplo. Generalmente estos números sí que tenemos acá también pueden dividir el 200. 200 entre 100 me da 2. 200 entre 50 me da 4. ¿Sí? 200 entre 25 me da 8. Y así sucesivamente. Estos también pudieran ser factores, pero serían factores compuestos para darme el 200. Yo aquí estoy viendo los primos. Pero ¿para qué me sirve esto? Bueno, vamos a entrar a lo que es la factorización más adelante. La factorización propiamente de ecuaciones algebraicas, en las cuales vamos a necesitar saber factorizar un número, que es lo que estamos haciendo. Si yo tengo 50, yo voy a necesitar saber que esto puede ser 2 por 25, ¿sí? O que también puede ser 5 por 10, o ir buscando todas las maneras en que yo puedo separar un número en sus factores. Para eso vamos a ocupar esta herramienta que acabamos de ver. Espero haber sido claro y que les sea de utilidad esta información para lo que vamos a ver más adelante.